Reporte 100. Podamos conversar con el doctor Ernesto Duarte Tagle en asuntos de salud. Y antes de entrar al tema, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días, Katy. Muchas gracias. Mucho gusto saludarte. Viene a traer un tema, la vesícula, las piedras en la vesícula. Empecemos por mencionar, doctor, ¿qué función hace la vesícula en el organismo? La vesícula biliar es un órgano en el cuerpo que está debajo del hígado y su función es almacenar la bilis que se produce en el hígado. Y cuando comemos se exprime para expulsar esa bilis y para que la bilis ayude a la digestión del alimento. Se especializa en disolver, por decir de una manera coloquial, las grasas del alimento y que éstas puedan ser utilizadas, ¿no? ¿Qué tan cierto es aquello de que cuando una persona hace mucho coraje se le revienta la hiel, como dicen? No, pues no tiene nada que ver, ¿no? Es solamente un mito ahí de pueblo, pero no hay ninguna relación causa-efecto. ¿Y en qué momento se forman las piedras en la vesícula? Bueno, hay una situación de anormalidad, por decir así, en la formación de la bilis, y entonces que es cuando se estanca, cuando se acumula en la vesícula por defectos que pues no tiene caso entrar en materia porque son muy, muy técnicos, ocasiona que se empiece a solidificar, a hacer como lodo. Y después, ahora sí, imagínense un lodo que después se va deshidratando y se queda el pedazo de tierra ahí como duro, pues entonces así se forma la piedra, ¿no? Que hay de dos tipos, puede ser de colesterol o puede ser de pigmentos biliares, de acuerdo a la que es la constitución, uno de los componentes de la bilis, ¿no? O sea, entiendo entonces, una persona que consume mucha grasa puede formar piedras en la vesícula. No tiene nada que ver, es solamente la bilis se forma en el hígado por reacciones ahí propias que se llevan en el órgano, y entonces se va y se acumula, sale por medio de unos conductos, se va y se acumula en la vesícula. Como tiene un defecto ya de formación, al estar estancada en la vesícula se empieza a solidificar con deshidratación, cuestiones del moco que se produce en la vesícula, del agua que tiene la bilis, y entonces a lo largo del tiempo se va formando la piedra. Bueno, hay que recordar que el doctor Ernesto Duarte Tagle es médico cirujano, que es además especialista en cirugía general y hepática, endoscopía gastrointestinal, diagnóstica, terapéutica y además, el otro tema que ya por muchos años hemos abordado, especialista también en trasplante. Así es. Y entonces, una vez que llega a ocurrir, ¿qué es eso? Esta es una piedra, a lo mejor la gente que te ve por ahí. Esta es una piedra en la vesícula. Sí, a lo mejor usted lo están tomando, aquí. No sé si la puede ahí. Así. Es una piedra, pero... Esta es una piedra que se extrajo de una vesícula, ¿no? Literalmente. Pero sí parece que la mandaron a hacer. Es como para quienes no lo están viendo, es como un huevito en color café y que no pesa. Así es. Pero esto le sacaron a una persona. Pero hay veces que este es de un tamaño medio, las piedras pueden ser pequeñas, muy pequeñas. ¿De qué tamaño entonces? De milímetros, que pueden ser muy peligrosas porque estas salen del conducto biliar y el conducto biliar se desemboca en el intestino, en el mismo sitio donde desemboca el conducto del páncreas, y cuando este se tapa, entonces hace que la gente se ponga amarilla o causa algo que se llama pancreatitis. De ahí entonces que sea muy importante, si se detecta esto, pues atenderse, ¿no? ¿Y cómo puede saber una persona que tiene piedras en la vesícula? Bueno, mira, curiosamente, estudios realizados en autopsias, se vio que la gran mayoría de las personas, más del 60% de la población, padece de piedras en la vesícula, pero no se han dado cuenta. Pero entonces... No se han dado cuenta. Entonces, solamente que un gran número, pues estamos hablando del 60% de la población, hay otro gran número que sí desarrolla síntomas, y este es un dolor
precisamente cuando o se come comidas grasosas o se come de manera abundante, porque la vesícula, dije ahorita, la bilis se exprime cuando comemos para que se pueda digerir la grasa del alimento. Entonces, entre más grasa tenga la comida o entre más abundante sea la comida, más necesidad de bilis. Y entonces, si tenemos piedras en la vesícula y esta se exprime, pues las piedras pueden llegar a taponear ese conducto de salida y entonces hacer que se inflame. Entonces genera dolor que puede ser muy intenso. ¿Y dónde duele? Duele debajo de la costilla del lado derecho, o del centro, donde dice la gente, la boca del estómago, hacia unos 5 centímetros hacia el lado derecho, bordeando la costilla. Ahí es donde duele. Se acompaña de náusea, vómito. Si el dolor y la inflamación siguen en aumento y se infecta, pues entonces ya tenemos peritonitis, se puede reventar la vesícula, se puede necrosar, y entonces es un problema serio, ¿no? ¿Y se parece el dolor a otros síntomas? No, es muy característico, digo, el dolor pues es el dolor, ¿verdad? Pero sí, es un dolor que se localiza ahí debajo de la costilla, se irradia, es decir, se extiende de manera al mismo nivel, pero hacia la espalda. Uh-huh. Si es un dolor que sentimos así, los libros lo describen como que un tornillo que atraviesa la espalda, entonces ya estamos hablando que puede haber pancreatitis. Entonces es conveniente revisar. Muchas piedras en la vesícula se detectan porque se hace un ultrasonido por algún X dolor y de repente se tienen piedras, ¿no? Es casual. Si nunca ha tenido problemas, pues puede ser, dije hace rato que mucha gente tiene piedras y no se da cuenta y no pasa nada. Pero ya sabemos que traemos algo, si sabemos, ya es de nosotros decir, pues, te quieres arriesgar a que se te inflame en algún momento, ¿no? Pero, o sea, ¿la persona va a tener forzosamente síntomas o va a ser de repente que tenga un Puede dolor? ser de repente, siempre había estado bien y siempre había estado comiendo sus tacos de carne asada con el gordito ahí de la carne. Ajá. Y nunca había pasado nada y de repente en ese fin de semana ahí ya dio el dolor. ¿Va a parar al hospital y es una cirugía segura? ¿Cómo o sea, cirugía segura? Es decir, digo, la cirugía sí es segura, sí, ¿no? La segura, sí, me refiero así que seguramente va a tener que ser cirugía eso. Todo depende de cuál sea el estado de inflamación en el que se encuentra en ese momento, pero sí conviene operarse porque pues puede, como dije, se puede ir incrementando la inflamación a llegar al punto en que se pueda reventar y causar una peritonitis. O sea, y una vez que una persona es diagnosticada, ¿cuánto tiempo puede pasar? Porque hay quienes posponen algo y están aguantando. Pues si no tiene dolor, pues está jugando, ahora sí está yendo por la línea del cable de suspensión, ¿no? Y así en las alturas y está caminando ¿cómo le dicen? Esos malabaristas, ¿no? Ajá. Que van caminando, en cualquier momento pues puede doler. De hecho estaba viendo ahora en el periódico que tienes aquí que dice que Sonora es el índice con el estado con mayor índice de obesidad. Entonces eso desafortunadamente tiene mucho que ver la alimentación, y lo dije ahorita, alimentos grasosos y alimentos y comer en exceso son situaciones que despiertan el problema de la vesícula. Entonces, ¿no? ¿Es muy frecuente en Sonora? Bastante frecuente. De hecho, es la cirugía más frecuente no solamente en México, sino también en el mundo, porque pues Estados Unidos y México estamos hablando de 500 millones de habitantes, entre ambos países más de 500, y ambos son el 1 y el número 2 en obesidad, ¿no? En los últimos días, ¿cuántas vesículas ha tenido que quitar de urgencia? Yo 4, pero seguramente... ¿En una semana, por ejemplo? En una semana y media. 4 vesículas. Pero en los hospitales públicos y seguramente muchos colegas pues tienen todavía más. Y una vez muy común. Y una vez que quitan la vesícula, la persona, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ya no tiene aquel órgano que hacía la función, decía de la digestión, sí. Buena pregunta. Y que las grasas, ayudaba con las grasas, entonces ¿qué pasa? La gente se va a poner más gordita, dice. No. O le va a doler el estómago, o qué va a pasar. Es buena pregunta porque de hecho es uno de los temores por los cuales la gente no se opera a pesar de que pueda tener ese dolor.
no pasa nada porque la vesícula solamente es el reservorio de la bilis. Pero la bilis, que es la que hace la función de digestión de las grasas, de digerir las grasas del alimento, se produce en el hígado. Entonces, hay unos conductos en el hígado que empiezan de chiquitos y se van haciendo más grandes hasta que salen del hígado, y entonces ya son unos conductos grandes. Por ahí va viajando la bilis, pero en vez de desviarse a la vesícula, porque ya no la tenemos, ya cae directamente en el intestino delgado. Entonces ya no es de manera solamente cuando se come, cuando se cae, y se exprime la vesícula, sí, cuando hay la bilis en el intestino, sino ahora está cayendo constantemente porque se produce desde 700 mililitros hasta 1 litro, 1200 mililitros de bilis al día. Entonces esto se está produciendo todo el día, está goteando bilis en el intestino, y algunas ocasiones, las primeras semanas después de cirugía, lo que puede ocasionar es un poco de gastritis, porque esa bilis puede refluir hacia el estómago, y el estómago no está acostumbrado a tener bilis ahí, y entonces puede causar un poco de gastritis, pero luego se acostumbra. O bien puede la persona evacuar un poquito como diarreico, porque la bilis es oleosa, es aceitosa, entonces pues eso puede generar evacuaciones diarreicas, pero con el paso del tiempo el cuerpo se adapta y ya, como que si no pasó nada. Pero fisiológicamente, sí, en el funcionamiento no pasa nada en cuestión de no tener vesícula. Pero finalmente, como nos dice, no esa elección de si de una persona se queda o no se queda con la vesícula, si se enfermó, si tiene piedras y aquello le da problemas, bueno, va para afuera. Si hay una urgencia y si la vesícula está inflamada, infectada, necrosada o reventada, si es una o sí. Pero, sin embargo, siempre la decisión final es del adulto, ¿no? ¿Se puede reventar la vesícula? Sí, se revienta. ¿Y qué pasa si se revienta la vesícula? Pues una peritonitis generalizada, y hay gente que ha muerto porque se revienta la vesícula. No, nada es obligatorio, finalmente se debe tener un consentimiento informado, firmar el paciente que dice, la persona dice, sí, autorizo al médico a operarme de esto, ¿no? Como toda cirugía tiene riesgos de la anestesia, riesgo de infecciones, riesgo de sangrados, pero sí, pues es una cirugía muy común, es una cirugía bastante segura y que ofrece muy buenos resultados. Generalmente es por la paroscopía, lo que la gente todavía erróneamente identifica como láser, que no tiene nada que ver aquí. Son 3-4 hoyitos en el abdomen de 1 centímetro o de medio centímetro, por donde se extrae la vesícula. Ofrece una recuperación muy pronta, al segundo o tercer día ya está, pues puede integrarse a sus actividades casi de manera normal, siempre y cuando estos no exigen un ejercicio físico importante, ¿no? Y si la persona no tiene un problema agudo, pues también yo les diría, pues no es obligatorio operarse, no es que tenga una pistola en la sien y le digan opérate porque tienes piedras en la vesícula, si no está inflamada. Lo que sí es que yo les diría, bueno, ya sabes que tienes un problema, no es normal que tengas piedras en la vesícula, y si bien hasta ahorita te ha ido bien, no sabes el día de mañana si te invitan a comer unos taquitos de cabeza y te da el dolor y te inflama bastante y se te tapa el conducto, pues ahí vas a tener un problema importante. Dicen, nosotros somos adultos mayores, dice que ellos consumen semillas de calabaza, cacahuate, arándano y pasa, que si les ayudará eso, nos dice alguien de apellido Sayas, porque no nos da el nombre nada más. Ayudar a que no se formen las piedras, no necesariamente. Desafortunadamente sí, el tipo de alimentación sí ha tenido que ver. Antes se decía mucho, era muy clásico decir que las piedras en la vesícula se dan característicamente en la persona tenía las 4 F por inglés: fatty, 40, female y fertile, que quiere decir mujer fértil, arriba de 40 años. ¿Más mujeres? Y en sobrepeso y obesidad. Estamos hablando de hace 25 años. ¿Y ahora? Actualmente ya no es así, y mucho tiene que ver el tipo de alimentación que se tiene, la industrialización de los alimentos, situación que igual tiene mucho que ver con el hígado graso
que luego espero venir a hablar de eso. Y luego nos dicen que si puede repetir, y nos queda muy poco tiempo, doctor, dice repetir el dolor localizado de la vesícula, por favor. Es como así de la boca del estómago, sí, donde 5 centímetros, 5 o 6 centímetros bordeando el hígado hacia la derecha. Ahí generalmente es un dolor que luego también se recorre al mismo nivel hacia la espalda. Un saludo al tremendo, dice, doctor Duarte Tagles, excelente médico, Roberto Gómez. Muchas gracias, igualmente. Saludos. Doctor, entonces para poderlo contactar, si hay alguna persona que tiene pues alguna duda respecto, de la vesícula o algún otro tipo de enfermedad que tenga que ver con el hígado, con las endoscopías, con la cirugía general, enfermedades gastrointestinales, que son las que también ve, ¿a dóní tienen que comunicarse? Me encuentro yo en el consultorio, el teléfono es el 6621090523. Ahí hay personas atendiendo desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche. Y por redes me encuentro como Dr. Tagles, pero abreviado, ¿no? DR Tagles. Ahí estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter. Ahí puedo. Bueno, que ya no es Twitter, ¿verdad? X. Bueno, por lo menos es el símbolo, ¿no? Ahora símbolo, una X. Lo que acabas de mencionar es la gente, si quiere tener esto es muy importante. Mucha gente padece de gastritis y resulta que son piedras en la vesícula. Se confunden. Bien. Reporte 100.